¿Qué tal, chicos? En esta ocasión les estaremos platicando de su materia Fundamentos de Economía, ¿sale? La cual viene enfocada para que ustedes aprendan a identificar los diferentes sistemas económicos o cómo se relaciona la economía del país. Tenemos entendido que la economía es una ciencia social que surge ante el hecho de que es imposible adquirir todo lo que se desea. O sea, que nosotros, la economía nace de la necesidad de satisfacer nuestras necesidades, y la economía considera que no todo se puede obtener, ¿sale? Ya que hay limitaciones que regulan esa necesidad de adquirir todo. Limitaciones como, por ejemplo, de ingresos, ¿no? Que esos ingresos a veces no nos permiten alcanzar lo necesario para cubrir todas esas necesidades, ¿vale? Claro, va a depender dependiendo de los grupos sociales en el cual estemos asignados, ¿vale? Estas necesidades básicas, que son aquellas que nos permiten vivir de manera individual y colectiva en una sociedad y no morir por no satisfacerlas. A raíz de eso nace la economía, ¿sale? Es una disciplina que de buena o mala forma está presente en muchos de nuestros aspectos de la vida, ¿sale? Su estudio permite entender fenómenos como el desempleo, el ingreso del Producto Interno Bruto, la mano de obra, ¿sale? El conocimiento de esta disciplina ayuda a entender la manera en cómo afecta a la población las medidas de política económica que cotidianamente toman las autoridades correspondientes a este tema. Por ejemplo, podemos mencionarles el incremento de impuestos, como el caso del IVA, el impuesto valor agregado, que tiene como un efecto directo en los precios, o bien la disminución del impuesto sobre la renta, ¿no? Que estos generan ingresos o no, que favorece a la concentración de riquezas, ¿sale? Asimismo, pues el estudio de las fluctuaciones que existen en los precios, ¿sale? Okay. Ante todo esto, pues nace la economía, ante la necesidad de satisfacer nuestras necesidades, como de entender el porqué de algunas de las acciones de nuestra vida cotidiana. Ok, ahora ya les expliqué por qué nace la economía, pero en sí, ¿qué es la economía? ¿Sale? La economía como tal la podemos definir como el estudio de la forma en que la sociedad decide qué se va a producir, cómo y para quién, ¿sale? Es decir, el objeto de la economía es el estudio de la conducta humana relacionada con la producción, el intercambio, el uso de bienes y servicios, ¿sale? O sea, que la economía estudia cómo se relacionan los hombres y la sociedad, haciendo uso o no del dinero, de los recursos que los disponen, ¿sale? O sea, que la economía es una ciencia social que estudia esas decisiones que se toman para la satisfacción de las necesidades, ¿sale? Para poder satisfacer esa escasez que se tiene, ¿sale? Ahora bien, ¿qué se refiere con escasez? A escasez se refiere a la escasez de recursos, o sea, de tierra, del espacio de trabajo, de capital, de tecnología. Estos recursos son escasos porque se necesitan para producir cualquier bien o servicio y solo existen en cantidades limitadas, ¿sale? O sea, estos cuatro se les va a conocer, o sea, ¿qué cuatro? Tierra, trabajo, capital y tecnología, se le conoce como factores de producción, ¿sale? La tierra es el recurso natural que se dispone, ¿sale? El suelo, los minerales, agua, ¿no? Trabajo, a la mano de obra, o sea, la actividad que desarrollan los seres humanos para producir esos bienes. Capital
es como tal pues el dinero que se dispone para poder adquirir lo necesario para la producción. Y tecnología pues es el factor que se refiere al modo de cómo se van a producir los bienes y servicios, de cómo se van a ejecutar. Entonces, la economía va a estudiar la forma en que los individuos se relacionan para poder satisfacer estas necesidades básicas. Entonces, la economía trata de responder cuáles son los bienes y servicios que se van a producir y en qué cantidad, cómo se van a producir y para quién se van a producir. Ahora, ¿por qué se considera o por cómo la economía como una ciencia? Puesto que el análisis económico pues trata de determinar las leyes o los fundamentos del por qué son las cosas, ¿sale? Leyes, o sea, hablando por ejemplo del salario, formular una ley o formar un estatuto del por qué se determina ese monto. Otro punto, establecer ideales de con qué comparar los hechos reales. Hablando mismo del salario es preguntar si conviene o no la existencia de este, o si el salario que se está pagando es el justo para la actividad que se está realizando. Y por último, la economía como ciencia formula preceptos o reglas que garanticen la obtención de ciertos resultados, ¿sale? Por ejemplo, investigar si es deseable que algún poder político o parte de la política intervenga en la fijación de los salarios de diferentes actividades. Ahora, ¿cómo se relaciona la economía con diferentes ciencias? O sea, la economía es un campo que se encarga de las necesidades humanas. Para poder hacer eso necesita de ayuda de otras ciencias para obtener un buen resultado. Por ejemplo, con la química, puesto que la economía se encarga de estudiar las necesidades humanas, así que la química le es útil, puesto que la química se utiliza para producir nuevos productos, ya sea de higiene, limpieza, belleza, alimentos, y eso ayuda a cuidar la salud humana. Con la física, parte de la necesidad de considerar la economía como un sistema complejo en el cual se necesitan modelos matemáticos que permitan predecir cómo va a cambiar el flujo de capitales, las tendencias de compra y de inversiones. En parte de necesidad podemos utilizar la gravedad en parte esta necesidad como la gravedad para la supervivencia, el cuándo cruzar una calle, cuándo tardar algo en llegar a caer, todo suceso físico que nos influya. Con la biología, la biología como rama de ayuda a las necesidades, encontramos el conocer nuestro cuerpo humano, para cuando tengamos un dolor o malestar, saber qué parte y cómo curarla. Cuando por ejemplo nuestras mascotas acudimos con los expertos a que los atienden. Con las matemáticas proporcionan las herramientas que utilizan los economistas para saber cuántas personas existen y cuántos productos realizar según las necesidades de las personas, saber cuántas casas hacer, por ejemplo, cuánto calzado producir, cuánto alimento hacer, etc. Con las ciencias sociales, la economía como tal es una ciencia social porque dentro de sus principios y objetivos está el desarrollo íntegro de la sociedad desde el punto de vista económico, ¿vale? Entonces, las ciencias sociales son todas aquellas que van encaminadas a enumerar el bienestar de los pueblos y de una u otra forma abordan los problemas de la misma. Por ejemplo, la historia es la ciencia social que estudia la evolución de las sociedades y civilizaciones. La geografía y demografía también son dados que la aplicación de sus estudios son de carácter social. ¿Sale? Con la geografía pues es una ciencia social que está estrechamente vinculada con la economía. Para saber la posición geográfica favorable es un factor determinante importante para la prosperidad de una nación. Los factores principales de la posición geográfica de un país que determina su potencial económico son la proximidad a los mercados y la abundancia de recursos disponibles. Con el derecho, ¿por qué con el derecho?
Para las necesidades humanas, el derecho forma parte de la ayuda para las propiedades, para el reclamo de territorios y soluciones para la privacidad. ¿Sale? Son algunos de los ejemplos con los cuales se puede relacionar la economía. Otro punto a conocer son las actividades económicas, las actividades primarias, secundarias y terciarias. Las actividades económicas agrupan e integran todos los procesos que tienen lugar para obtener un producto, un bien o un servicio que está destinado a cubrir una necesidad o un deseo de un potencial consumidores o de la sociedad en general. ¿Vale? Entonces, para que cumpla con su objetivo de satisfacer una necesidad, la actividad económica se debe realizar mediante un proceso organizado, planeado y a partir de la utilización de los recursos naturales o disponibles, que en la mayoría de los casos son escasos, lo cual implica que esta actividad se realice teniendo en cuenta las implicaciones de carácter social y ambiental, es decir, que su utilización beneficie a las personas, a la sociedad y al medio ambiente como tal. Para producir un bien o servicio, pues se requiere de combinar factores de producción: tierra, trabajo, capital y tecnología, con el fin de obtener un nuevo producto o servicio, es decir, un producto tangible o intangible. Entonces, dentro de las actividades económicas tenemos tres, como les comentaba: el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. Hablando del primario, pues el sector primario está constituido por lo que es la agricultura, el sector pecuario, el minero, ¿sale? Que comprende las actividades siguientes: agricultura, pues producción de diversos cultivos y especies vegetales; pesca, relacionado con el aprovechamiento económico de especies que habitan ríos y mares; ganadería, comprende la cría y producción de animales; la silvicultura comprende un conjunto de actividades orientadas al cultivo y conservación de bosques y selvas; la minería, la relacionada con la utilización de recursos minerales del suelo y del subsuelo. El sector secundario se basa en la producción de bienes o la transformación de los mismos, que pueden ser de origen vegetal, animal o mineral, llamados materias primas, los cuales mediante un proceso industrial dan como resultado un producto nuevo. En estos dos sectores solo se producen y utilizan bienes físicos o tangibles, razón por la cual se les denomina bienes productivos. Ejemplos de estos productos están los alimentos, las bebidas, los textiles, las confecciones, el papel, ¿sale? Entre muchos otros. Y por último, el sector terciario. O sea, se refiere a todas las actividades que no producen mercancías o bienes tangibles, pero que son necesarias para el normal funcionamiento de la economía. Entre estas actividades están el comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros, la comunicación, los servicios de educación, servicios profesionales, actividades del gobierno, entre otras. Aunque este sector se considera como no productivo, puesto que no produce un bien tangible como tal, sí contribuye a la generación de empleos y la formación del producto e ingresos nacionales. Entonces, el sector primario crea toda la materia prima que el sector secundario transforma a través de un proceso industrial, y pues el sector sectario se dedica a, digamos, de alguna manera a la comercialización de estos productos o servicios que se elaboraron a través de los otros dos sectores. Una vez identificando los sectores o las actividades económicas que hay, primaria, secundario y terciario, vamos a identificar lo que son las etapas de la actividad económica, dentro de la cual pues la actividad económica sirve o nace de la necesidad de satisfacer las necesidades humanas. Dentro de estas etapas o fases tenemos tres: la producción, la distribución y el consumo. Distribución. El primero que tenemos es la producción. Comprende todo el conjunto de actividades cuyo fin es obtener bienes y servicios destinados a ser consumidos o emplearse a elaborar otros productos cuando se produce
se toma algún, cuando se produce, se toma algún elemento de la naturaleza, como lo que es la materia prima, que combinado con la fuerza de trabajo y mediante un proceso productivo da como resultado la creación de algo útil para los seres humanos, es decir, un producto o servicio. La producción es muy relevante desde la perspectiva económica, puesto que de ella derivan los bienes y servicios distribuidos y destinados a la satisfacción de las necesidades. Ahora, la siguiente etapa, la distribución o comercialización. Una vez que ya se tiene el producto listo o el servicio ya especializado, es necesario distribuirlo, o sea, repartirlo entre los miembros de la sociedad que lo requieren o comercializándolo, o sea, colocándolo al alcance de quienes requieren comprarlo para satisfacer esas necesidades. Sin la distribución, pues la producción no carecería de sentido, ya que mediante esta se determina el acceso a los bienes y servicios de una comunidad. Y por último tenemos el consumo, o sea, es un término que se emplea como sinónimo de destruir, gastar o extinguir, pero en economía se emplea para denotar que un bien se utiliza o se utilizó. Es importante señalar que la palabra se emplea de manera como sinónimo de consumir, ya que si compro un producto y lo guardo, estoy consumiéndolo. Por el contrario, puedo consumir un producto sin comprarlo, por ejemplo, cuando me lo obsequian o lo encuentro. Ahora, ¿cuál es el método que utiliza o el método de estudio de la economía? La economía es una ciencia social. ¿Por qué? ¿Por qué es una ciencia social? Porque pues estudia de manera científica el comportamiento del ser humano dentro de la sociedad en que vive cuando trata de allegarse recursos escasos para satisfacer sus necesidades. El método de estudio de la economía se basa en la observación y la medición del fenómeno a estudiar. O sea, que el método de estudio de la economía se basa en la observación, en la inducción, deducción y comprobación de dicho fenómeno que está estudiando. ¿Sale? O sea, es decir, que trata de delimitar o analizar el fenómeno que se va a estudiar. Por ejemplo, si se investigara la deuda pública, lo primero será definir si se estudiará la interna, externa o ambas. Luego se tendrá que delimitar si se estudiará la deuda pública del gobierno federal, del estatal o del municipal. Una vez establecidas estas cuestiones, se definirá el periodo que abarcará el trabajo. Puede ser de un año, una década, 2 o más, o cualquier otro periodo necesario. ¿Sale? Ahora, la economía o este estudio se basa, pues es importante tener datos históricos o tener el conocimiento previo del tema, lo que permitirá fundamentar un marco teórico de referencia y la hipótesis correspondiente ante este fenómeno. En este caso, se debe de revisar lo que la estadística ha afirmado en relación con el concepto que se está analizando. O sea, primero se observa lo que ha pasado o lo que está generando este hecho. Se analiza, se recaba la información, ¿no? Se realiza el proceso de análisis. Una vez que se haya analizado lo que se observó, se pasa al hecho de lo que es la generación de la hipótesis. ¿Ok? Entonces, observamos, analizamos, o sea, a través de lo que es, y deducimos algo que por qué está sucediendo ese fenómeno, para lo cual se formula nuestra hipótesis, ¿sale? Y por último, la siguiente etapa, una vez que ya se generó dicha hipótesis, pues es comprobar si la hipótesis es real o es falsa. O sea, que a través de la realidad de los hechos que están sucediendo, se va a verificar lo que se está
deduciendo. Se analizará el fenómeno y tal vez sea necesario realizar encuestas o entrevistas para poder determinar si lo que nosotros deducimos es real o no. ¿Sale? O sea, una vez que ya se haya terminado la observación del fenómeno, se haya hecho el análisis y la comprobación de la hipótesis formulada, se elaborará el diagnóstico del problema estudiado y se podrá señalar o plantear las posibles soluciones con las que finalmente se ha llegado al resultado de dicha investigación. Pero, ¿en qué se basa la economía? ¿O en qué se basa este método de estudio? Se basa en dos preceptos generales, en lo que es la economía positiva y la economía normativa. Cuando se hace un análisis económico, es importante distinguir entre lo que es y lo que debe ser. La economía positiva se ocupa de las explicaciones objetivas o científicas del funcionamiento de un sistema económico. En este caso, la economía positiva analiza lo que es. El análisis positivo hace juicios del tipo, si pasa esto, entonces se hace esto. Son hechos que pueden ser demostrados o son fenómenos que pueden ser demostrados o rechazados por los hechos presentados. Precisamente la economía o la ciencia económica trata de descubrir estas afirmaciones positivas. ¿Vale? Por ejemplo, si se incrementan las exportaciones de un país, entonces su economía crecerá. Para aceptar o rechazar este comentario es necesario observar si hay evidencias de que la economía va a aumentar si las exportaciones aumentan. Por otro lado, la economía normativa se refiere a lo que debe ser y lo que debería ser. El análisis normativo se usa para evaluar qué tan deseable es una alternativa por medio de juicios de valor acerca de lo que es o no conveniente. Estas afirmaciones dependen de puntos de vista y no se pueden someter a prueba, puesto que es algo subjetivo. Como por ejemplo, el gobierno debe destinar recursos para apoyar a adultos mayores o que cada familia debe recibir cierto nivel mínimo de ingresos. La reforma hacendaria nos da un ejemplo de esta distinción. El gobierno necesita recaudar más impuestos, es una afirmación positiva. Todos los ciudadanos deben pagar impuestos en función de su capacidad de pago, es una afirmación normativa. Ahora bien, dentro de todo el sistema de producción, distribución, comercialización y consumo, existe un flujo de la economía o de la actividad económica, entre los cuales intervienen, dos agentes principales, las familias y las empresas, que entre ambas hay un intercambio de factores. Por ejemplo, las familias brindan mano de obra o lo que son los factores tierra, trabajo, tiempo a las empresas, las cuales a su vez por ese servicio de factores otorgados por parte de la familia, las empresas le pagan a las familias o más bien a la mano de obra pues el salario por el cual ellos trabajaron. A su vez, aparte del salario, pues estas familias compran esos bienes y servicios que se producen, que a su vez, pues al pagar estas familias, pues las empresas al intercambiar el dinero, pues ellos dan a cambio del dinero otorgado por las familias bienes y servicios. Entonces, que ambas están trabajando, unas dan mano de obra y a su vez reciben un salario con el cual ellas pueden comprar esos bienes y servicios que se produjeron para poder satisfacer sus necesidades humanas. Ahora, de todo esto, todo este hecho de la actividad económica, pues se hace a través de un sistema económico, ¿no?
de un hecho económico como tal. O sea, un sistema económico, o sea, cualquier grupo humano debe de contar con una organización que permita a sus miembros cubrir sus necesidades con los recursos escasos que disponen, dependiendo del lugar y de la época. Las formas que ha adquirido la organización económica han sido diferentes. Sin embargo, todas ellas tienen o han tenido que hacer frente al problema esencial de la escasez, que se pueden descomponer en tres problemas básicos. O sea, los problemas económicos básicos son tres: ¿qué producir? O sea, es decir, qué bienes y servicios se van a producir y en qué cantidad. Por ejemplo, se plantean cuestiones como si se producirán muchos bienes de consumo, como vestidos, o se le prestará una mayor atención a los bienes de capital, como fábricas, ¿no? ¿Cómo producir? Se ha encontrado la respuesta de cómo se producirán esos bienes y servicios que se están haciendo. Por ejemplo, con qué recursos y con qué técnicas se producirán las empresas. La producción será artesanal o mecanizada. Y por último, ¿para quién producir? Es decir, ¿quiénes van a consumir los bienes y servicios producidos? Se tendrá que decidir cómo se distribuirá la totalidad de la producción nacional entre los diferentes individuos y familias. Okay. Una vez conociendo eso, pues un sistema económico es la forma que se organizan los individuos de una sociedad para solucionar sus problemas económicos básicos, con el objetivo de satisfacer sus necesidades. Ahora, este sistema económico está clasificado en sistema económico de mercado, planificación central o mixta. Okay. ¿A qué nos referimos con el sistema de economía de mercado? Son aquellos en las que las decisiones del qué y el cómo y el para quién producir se toman sin ningún tipo de dirección central, sino como un resultado de varias decisiones independientes tomadas por los productores y consumidores individuales y coordinadas por el conjunto de precios determinados por el mercado. Ahora, ¿qué es el mercado? Se entiende por el mercado aquella unidad económica de intercambio en la que se realizan las operaciones de compra y venta de bienes. ¿Sale? Ok, entonces el sistema de mercado va a ser aquel donde los productores eligen y determinan el qué producir, el para quién producir y el cómo producir. ¿Sale? Esa es la economía de mercado. Ahora, en el sistema económico de planificación central son aquellos en las que las autoridades son quienes deciden qué producir, cómo producir y para quién producir. ¿Sale? Y por último, en la economía mixta tenemos un extremo donde digamos que se unen los dos: el mercado, el sistema económico de mercado y el sistema económico de planificación central. O sea, es donde el Estado y los productores o las empresas son quienes deciden en forma conjunta de cómo trabajar. O sea, el Estado decide la manera, el cómo, y las empresas deciden el quién. O sea, de alguna forma, o sea, explicando, resumiendo, la economía de mercado, ¿quiénes son los que toman las decisiones? Es como tal las empresas quienes deciden qué producir, cómo producir y para quién. ¿Cómo es la propiedad de esas producciones? Pues todo va a ser privado, puesto que los individuos son dueños de los bienes de producción. ¿Quién dirige la producción? Los empresarios. ¿Cuál es la filosofía de esta actividad? Pues lucrar. ¿Y cómo se fijan o quiénes son los que fijan el precio? Lo determina el mercado en función de la oferta y la demanda. ¿Sale? Aquí el Estado no interviene tanto, o sea, que el Estado nada más garantiza la libertad de comercio, la libertad de mercado. Ahora, un sistema económico de planificación central, ¿quién toma las decisiones? El Estado. El Estado es quien planifica y decide a través de diferentes instituciones o secretarías lo que las empresas van a producir.
¿Vale? ¿Cómo va a ser la propiedad? Pues aquí va a ser el Estado dueño de tal, que le va a indicar a la propiedad privada cómo producir. ¿Quién dirige la producción? Pues el Estado, o sea, el gobierno. ¿Cuál es la filosofía? La distribución igualitaria de la riqueza. ¿Cómo se fijan los precios? Pues los organismos, las secretarías y el Estado determinan qué precios se van a establecer. Aquí el gobierno es quien prácticamente decide todo. Y por último, la economía mixta, pues es la cual donde se mezclan los dos, donde los empresarios y el Estado son quienes toman las decisiones, la propiedad digamos que es tanto pública como privada. ¿Quién dirige la producción? Los empresarios ven todo aquello basándose en lo que el Estado fija. ¿Cuál es la filosofía? Sigue siendo el ánimo de lucrar con el dinero, sin embargo hay una combinación de espera de mejora para la comunidad. ¿Quién fija el precio? El mercado. El Estado solamente se fija en los precios de bienes públicos. ¿Vale? Aquí el Estado los productores o los empresarios son quienes deciden algunas cosas en conjunto. ¿Sale, chicos? Esto es todo por el momento. Cualquier comentario, háganlo saber.